Hola, muy buenas. Seguimos con el estudio de las matemáticas y hoy nos vamos a referir específicamente a los polinomios, en lo que es operaciones básicas de la suma y la resta de polinomios. Recordando siempre que un polinomio es una expresión algebraica que contiene tres o más términos algebraicos. Si solo tiene un término algebraico se le llama monomio. Si tiene dos términos algebraicos se le llama binomio, tres términos algebraicos se le llama trinomios y más de tres términos algebraicos o todos en general se les llama polinomios, que significa muchos términos. Hoy vamos a aprender a sumar y a restar polinomios, para lo cual necesitamos comprender el concepto de términos que sean semejantes. En videos anteriores ya hemos dicho que los términos que son semejantes, hablando específicamente del área del álgebra, son aquellos términos que tienen igual variable, o mejor dicho la letra, e igual exponente. Cada una de las variables tienen que ser iguales, igual que los exponentes, para que nosotros podamos determinar que son términos que son semejantes. Vamos a continuación a hacer nuestro primer ejercicio. En este caso tenemos dos polinomios llamados p de x, que es 3x a la 2 menos 8x más 5x, y tenemos el siguiente polinomio que es q de x, 5x a la 2 menos 9x menos 2. Cabe mencionar que para que nosotros podamos trabajar con polinomios debemos de ubicarlos en su forma canónica estándar. La forma canónica estándar en videos anteriores ya he explicado cómo se resuelve, pero no cabe de mal pues mencionar nuevamente por qué se le saca o cómo se obtiene la forma canónica. Es ubicar los polinomios de acuerdo a su variable con su exponente mayor y vamos reduciendo hasta el exponente menor. Como ustedes ven, ya tenemos estos dos polinomios que están desordenados, hay que ordenarlos, y tenemos también que nos dice que sumemos p de x más q de x. Como ustedes pueden observar, ya el p de x y el q de x ya están en su debida forma canónica descendente. Teníamos anteriormente que el menos 8 estaba en la posición número 2, pero en este caso ya tenemos ubicados en forma correcta ya los dos polinomios que nos dirigimos ahora a sumarlos. Y aparte de eso, también ya lo tenemos en una notación vertical. Cabe mencionar que la posición vertical es necesaria para poder ubicar los números o ubicar los términos que sean completamente semejantes. En este caso, si ustedes observan, el 3x a la 2 y el 5x a la 2, ambos son términos semejantes porque tienen una variable x a la 2 y x a la 2. En este caso también el 5x que está arriba de menos 9x, si ustedes observan, los coeficientes pueden ser diferentes, pero las variables tienen que ser completamente iguales. Y en este último caso, pues, tenemos los dos números que son completamente independientes, que es el menos 8 y el menos 2. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? Debemos de ir viendo que vamos a trabajar únicamente con los coeficientes. Podemos sumarlos o podemos restarlos dependiendo del signo, pero la variable se conserva igual, no vamos a tocar nada a la variable. En este caso entonces comenzamos a sumar o a restar. Más 3, acordémonos que cuando un número no tiene ningún signo tiene un signo más, y también el signo tiene un signo más. Si sumamos más 3 más 5, eso me va a dar un resultado de más 8x a la 2. Miren, importante, deben de ser iguales o semejantes para que podamos sumarlos o restarlos. Si no tuviéramos variables o términos que son semejantes, no pudiéramos hacer absolutamente nada y la variable con el signo se conservan. En este caso, los dos coeficientes que tenemos, más 5 menos 9, se van a restar, porque recordemos que la regla dice que signos o números con signos contrarios se restan. Al restar esto me va a dar menos 4x elevado a la 1. Recordemos, cuando una variable no tiene ningún exponente, decimos que el exponente es 1. En este caso, el menos 8 y el menos 2 no lo voy a restar, porque también la otra regla de los números reales dice que cuando los números son del mismo signo, nosotros lo tenemos que sumar. Por lo tanto, esto lo sumamos y eso me va a dar menos 8, menos 2, menos 10. Este sería entonces la suma de decir p de x más q de x. Todo esto se convierte en mi respuesta en la adición o en la suma de polinomios. En este siguiente ejercicio nos vamos a dar cuenta
de que también nos pueden dar un listado de polinomios. En este caso nos dan el listado de polinomios de 3 polinomios que consideramos a de x, b de x y c de x. Esta es la lista de polinomios, no es el procedimiento que me quieren o me están pidiendo. Simplemente es un listado de polinomios que me están diciendo para que luego empecemos con las combinaciones de ellos. En este caso la combinación que voy a hacer es la suma de a de x, este polinomio a de x, más la suma de c de x. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debo de resolver para que pueda hacer el ejercicio? Ubicarlos en su forma canónica, y una vez que los ubique en su forma canónica también los voy a escribir en una notación vertical para ya sumarlos o restarlos en una forma definitiva. Entonces comenzamos con a de x. A de x es igual a, ya ubicándolos en su forma canónica, tenemos 2x a la 3 más 2x a la 2. Fíjense bien que voy siguiendo el orden de los exponentes, no el orden de los coeficientes. Menos 8x, ya decimos que el 8x es elevado a la 1, menos 10, que consideramos que es el término independiente. Cuando ya tenemos esto, entonces sigo con el otro polinomio que es c de x. C de x es un polinomio que primero empieza con 2, pero como recuerden que estamos en la fase de la forma canónica descendente, entonces tenemos que ubicar los términos y no importa si los movemos, siempre y cuando los movemos en orden y con su respectivo signo. En este caso voy a escribir el primer término que iría por el orden de su grado. En este caso menos 4x a la 3. Seguimos con menos 10x a la 2. Miren bien, tienen que coincidir con los términos semejantes que están en la parte de arriba para poderlos sumar o restar. Ahora, aquí hay un caso bien interesante. ¿Dónde está el término que tiene x en c de x? No está, no existe. Quiere decir que no voy a escribir nada. Algunos libros no escriben nada. Otros libros, como en el libro que nosotros usamos, que es el de Horacio Reyes Núñez, nosotros utilizamos el más 0x, deduciendo de que el 0x no tiene ningún valor. Y por último, el término independiente, que en este caso es más 2. Recuerden, cuando un número no tiene signo, es un signo positivo. Pasamos la línea porque ambos polinomios los vamos a sumar. Y comenzamos la suma o la resta, dependiendo. Si son iguales signos, se suman. Si son signos contrarios, se restan. En este caso, más 2 menos 4, eso me va a dar menos 2x a la 3. Porque el 4 es mayor tiene mayor valor numérico que el 2. Más 2 menos 10, eso me va a dar menos 8x a la 2 por la misma situación de anterior, que el menos 10 tiene mayor, el 10 tiene mayor valor absoluto que el 2. En este caso, menos 8 más 0, no ocurre absolutamente nada porque el 0 no le quita nada al menos 8. Por lo tanto, se conserva como menos 8x. Hay que escribir siempre la variable. Y en el último caso tenemos menos 10 más 2. Menos 10 más 2 sabemos que son signos contrarios, por lo tanto tenemos que restarlos. Menos 10 más 2, eso me va a dar menos 8. Y esta se convierte entonces en mi respuesta, que ya no podría ni sumar ni restar porque ya ninguno de los términos son semejantes entre ellos. En este ejemplo que vamos a hacer en este momento tenemos una resta entre a de x y b de x. Si nosotros observamos, ya tenemos ubicado a de x en su forma canónica descendente. Ahora nos corresponde ubicar al menos b de x. Ojo, es el menos b de x. ¿Qué significa el menos b de x? Que vamos a poner lo opuesto de lo que ya tiene b de x. O sea, si el término es negativo en menos b de x, tendríamos que ponerlo como negativo. Si el término en b de x es positivo o negativo, si el término en b de x es negativo, vamos a escribirlo como positivo, y así sucesivamente cambiando los signos porque estamos ante una sustracción, una diferencia o una resta. Entonces en este caso tenemos 2x a la 3. Vamos a buscar el término que sea x a la 3, acá lo tenemos, es menos 9x a la 3, pero como estamos hablando de una resta, le vamos a escribir más 9x a la 3. Y debe de quedar abajo un término arriba y un término abajo que sean completamente semejantes. Ahora el más 2x a la 2, un término
de b de x que tenga la variable x a la 2, lo buscamos y nos damos cuenta que es más 7. Pero como estamos hablando de una resta, entonces vamos a cambiarle de signo. Más 7 vamos a pasarlo a menos 7x a la 2. Esto solo es válido en la resta. En la suma tenemos que hacerlo exactamente igual como hemos hecho en el ejercicio 1 y 2 de este video. Ahora busquemos el término que continúa, que es aquel término que tiene la variable x a la 1. En este caso es más 5. Pero como estamos hablando de una diferencia o una resta, entonces le cambiamos su signo a menos 5x. Ahora, el último término que tiene que ir siempre cuando hablamos de formas canónicas es el término independiente. ¿Cuál es el número o cuál es el término que es independiente en b de x? Menos 3. Pero recuerden, estamos hablando de una resta, por lo tanto hay que cambiarle de signo a más 3. Una vez que ya lo tengo de esta manera, acabo de hacer dos cosas al mismo tiempo. Número 1, lo ubiqué en la forma canónica descendente. Y número 2, voy cambiándole de signos. Recuerden, es aplicable el cambio de signos siempre y cuando estemos hablando de resta de polinomios. Ahora, el c de x, yo no utilicé c de x porque en el ejercicio me da un listado y en el listado me dicen específicamente qué polinomios voy a tomar. Y en este caso solo estoy tomando dos polinomios, que es el polinomio a y lo opuesto del polinomio b. Ya dijimos que lo opuesto es cambiarle los signos a todos los términos que posee el polinomio b. Cuando ya tenemos esto, lo demás es normal. Simple y sencillamente vamos a sumar o restar dependiendo de sus signos. Si son signos iguales, se suman, como en este caso. 2 más 9 serían 11, x a la 3. Recuerden que la variable con su exponente se mantiene. Más 2 menos 7 son signos contrarios, los vamos a restar y esto me va a dar menos 5x a la 2. Porque son signos contrarios, los resto y al restarlos me va a dar 5 con un valor negativo. En este caso, menos 8 menos 5, eso me va a dar dos números que son negativos, por lo tanto se deben de sumar. Menos 8 y 5, eso me va a dar 13x. Y menos 10 más 3, esos los tengo que restar porque son dos signos que son contrarios y le agregamos el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso es 10. 10 menos 3 o 3 menos 10, esto es menos 7 negativo. Y este se convierte en mi resultado en este ejercicio de resta de polinomios.